¿Alguien de ustedes allá afuera últimamente se ha sentido más ansioso, deprimido, razón por la cual han comido más o han comido mal? Está con nosotros el doctor Pablo León, que es neurólogo psiquiatra, y Nicolás Meriterán, que es nutriólogo, explicando el regulador del equilibrio emocional que existe en el cerebro, obviamente la conexión entre el sistema digestivo, el hambre y el cerebro, el control neural del apetito y de lo que comes, que tiene que ver con la ansiedad y que tiene que ver con la depresión. ¿Y saben qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, explica. A ver, entonces, el cerebro regula el estado nutricional del cuerpo. Entonces, si tú tienes hambre, entonces el cerebro va a empezar a sensar a través de un aparato que se llama el hipotálamo, que te están bajando los niveles de glucosa. Eso va a mandar una señal a otra parte del cerebro que le va a decir, tienes que comer. Y en el momento en el que comes, se libera dopamina, eso te genera placer y el sistema se desconecta. Eso es en situaciones normales. El problema hoy en día es que realmente las personas casi nunca ya comemos por hambre. Es decir, es muy raro que tu cerebro llegue a sensar esos niveles de glucosa tan bajos como para mandar una señal de hambre, ¿no? Entonces, realmente estamos condicionados actualmente a comer más como por placer, y esto se le llama el componente hedónico del apetito. Es decir, las personas ya no comemos como en la antigüedad porque tenemos hambre, porque nos falta algún nutriente. O sea, el cerebro, explicaba hace un momento, sí está diseñado para pasar hambre. El cerebro está diseñado para la escasez. Ajá. O sea, si ustedes lo piensan, cuando éramos seres humanos, para lo que fuimos diseñados, encontrar alimentos era relativamente difícil, particularmente los carbohidratos. Los carbohidratos son un bien muy raro en la naturaleza. O sea, si ustedes lo piensan tal cual, como en la sabana de África, encontrar un árbol frutal es bien complicado. Entonces eso hacía que cuando lo encontrábamos, nuestro cerebro decía, come todo lo que puedas, porque quién sabe cuándo te vayas a volver a encontrar un carbohidrato. Nuestra dieta estaba basada, pues también en carbohidratos, pero con carbohidratos más complejos y proteínas. Hoy en día los carbohidratos forman una gran parte de nuestra dieta, y particularmente los carbohidratos, digamos, producto de alimentos procesados, ¿cierto? Los simples. Sí, los simples. Que además están diseñados para generar, o sea, como para hackear el cerebro y producirte esta sensación de querer comer más. Es decir, la industria de la alimentación, y a partir de la, digamos, industrialización de los alimentos, ha hecho alimentos cada vez, por así decirlo, más adictivos, ¿no? Entonces, estamos como que hackeando al cerebro con alimentación. Nuestro cerebro, digamos, está hecho para la escasez, pero cuando ya no hay escasez, entonces el estímulo del apetito tiene que llegar por otras vías. Y estas vías son las vías como del hedonismo, es decir, las del gusto. Los seres humanos somos principalmente visuales, o sea, nuestras claves de apetito son visuales, a diferencia de otros animales donde las claves son olfatorias, donde huelen la comida y eso. Los humanos no, es la vista. Y perdón, Nicolás, no. que te duela, pero físicamente una tostada de atún no es tan atractiva como el azúcar en cuadritos que tiene una concha. Claro. Sí. ¿No? Y la industria de la comida, digamos, usa esto en nuestra contra. Claro. Con estas fotografías de hamburguesas gigantes, grasosas, que casi te da hambre de verlas. Sí, pero justo estás tocando algo muy interesante. Acuérdense que hay 3 tipos de hambre. Hambre física, hambre emocional y también hambre sensorial, y las acabamos de tocar. Si tienes hambre física es justo cuando ya se baja la glucosa y que te puedes comer lo que sea, dulce, salado o el salmón que no te encanta, Marta. El hambre emocional, pues de la que estamos hablando, ¿no? De que está esta sensación de preocupación, de nerviosismo, de tensión, y al comer, pues se libera dopamina, que es neurotransmisor de recompensa inmediata y que te hace sentir en control. Además, también se va a liberar serotonina, que está asociada pues con bienestar. Claro. Y por último, la que te decía, hambre sensorial. El otro día me pasó, iba caminando en la calle, literal, y un aroma a pan dulce recién hecho, y eran las 9 de la noche porque acababa de cenar con mis amigos, y sí me metí a ese lugar y les dije, oigan, ¿aquí qué venden? Y eran unos waffles deliciosos, y fue totalmente sensorial porque yo ya venía de cenar, ya no tenía hambre, ya sabes. Ya. Pero además mis amigos me decían, te vamos a tomar foto y la vamos a subir. Y entonces yo decía, bueno, menos mal, me lo estoy comiendo caminando. Claro, pero lo que estás diciendo es que nada más piensen ustedes. ¿Qué porcentaje de lo que comen
es emocional y qué porcentaje es sensorial. Y apuesto a que un pequeñísimo porcentaje es Sensorial. no, es físico. Sí, sí. Es hambre real. Es que es muy raro que las personas tengamos ya hambre real, ¿no? Sí, Sí. Tenemos disponibilidad de comida por todos lados, a toda hora, desde el desayuno, comida, cena, máquinas de comida, a toda hora. El Seven en la esquina, claro. Y pues justo tú siempre me dices, Marta, que no me pase de listo cuando les pregunto que quién por ansiedad come apios y zanahorias, pues nadie la levanta. Claro. Entonces, cuando estás ansioso y deprimido, ¿por qué se te antoja la maldita concha, el taco, el azúcar, el carbohidrato simple? Hay que recordar que la ansiedad y la depresión es un estado de estrés crónico, ¿no? O sea, cuando las personas estamos deprimidos o ansiosos, nuestro cuerpo está bajo una situación de estrés constante. El incremento del estrés lo que hace es que aumenta el cortisol, que es una hormona de estrés, entre otras hormonas de estrés, y luego en un intento como de bajar el cortisol, pueden subir otros neurotransmisores como la dopamina. Entonces, cuando uno está deprimido y ansioso, tu cerebro lo que está diciendo es, estás en un estado de estrés y de malestar, haz algo para sentirte mejor. Y las cosas que tienes que hacer para sentirte mejor cuando estás en un cuadro ansioso o depresivo, tienen que ser cosas, digamos, que produzcan una elevación inmediata y rápida de las sustancias que nos hacen sentir mejor. Ajá. Entonces, la gente cuando está deprimida o ansiosa, en general, quiere hacer cosas como muy extremas, ¿no? O sea, cosas irracionales, manejar muy rápido, tomar decisiones alocadas. Pero una de las formas más sencillas de incrementar rápidamente mi dopamina es a través de alimentos ricos en azúcares. Claro. Oye, y habrá también que recordarles que, a ver, la dopamina es un neurotransmisor de recompensa inmediata. Entonces, si comemos, se eleva. Si tomamos alcohol, también. Si fumamos, también. Si apostamos, también. Pero también se ha visto que comer suficiente proteína, hacer ejercicio tanto de cardio como de fuerza o ejercicio tipo HIIT de alta intensidad también pueden elevar nuestros niveles de dopamina. Claro. Entonces, en esto que estamos platicando, que en estas situaciones de estrés fuera de control, que comemos para sentir el control, yo siempre le digo a mis pacientes, primero que duerman bien para que el cerebro, digamos, esté limpio al día siguiente. De ahí sea más fácil que cuiden su alimentación. De ahí, por supuesto, pues vamos a ser neurotransmisores haciendo ejercicio y comiendo adecuadamente. Creo que también es importante. Pues tienen un poco las de defenderse. No les digo todavía que las de ganar. Claro, lo que pasa es que si estás ansioso y estás deprimido, Pablo, la forma más rápida, Nico, es muy difícil que quieras hacer ejercicio, que quieras comer bien. Mira, ¿sabes qué? Yo le digo esto a mis pacientes. Primero de entrada, si te quieres comer algo dulce, pues vamos a comerlo ordenado. O sea, ya que empezaste con la proteína y la verdura, cómetelo literal de postre. Pero no lo dejo ahí. Y de ahí se salen a caminar, por favor, 10, 15 o 20 minutos. Y si no, aunque en verdad no lo vean como jalada, siempre les digo, si te quieres comer lo que tú quieras, pero ya no me lo relaciones estar sentada viendo la tele y cuando se acabó el día. Salte de casa, vete, camina literal pues, a la máquina de comida o a donde tú quieras, cómprate lo que tú quieras y cómetelo caminando. Al menos le estoy cambiando todo el ambiente de cómo se va a comer ese alimento. O sea, no se compró un paquete gigante que lo tiene en casa y entonces ya cuando se acabó el día viendo la tele sin conciencia, es decir, no poniendo atención, no siendo de alguna manera como mindful o muy presente a lo que está haciendo y que pues tenga todos estos malos hábitos, strikes. Creo que es la manera de cómo podemos ir ayudándoles. Y te voy a platicar ahorita que te estaba platicando de el hambre física, el hambre emocional y el hambre sensorial. Les quiero recordar que en Bendita Nutrición tenemos un episodio justo que hablamos de esos 3 tipos de hambres. Y justo Marta, antes de llegar a consulta contigo, le estaba dando consulta a una paciente y me dijo, ¿de qué vas a hablar? Le platiqué y me contó que justo cuando ella entendió los 3 tipos de hambre, dijo, claro, pues si yo me mantengo ansiosa, pues es hambre emocional, entonces realmente no lo necesito y
podemos hacer a todos los que nos están escuchando más conscientes de hacer siempre mejores elecciones sin restringirse de nada. Y más que viene diciembre. Sí, exacto. O sea, esta como alimentación consciente, que es a lo que se apela mucho, y es que hay que entender que la alimentación es una de las cosas que tenemos que aprender como a gobernar, ¿no? O sea, autogobernar. Yo sí creo que, por ejemplo, en las escuelas, una de las cosas que nos deberían de enseñar sí o sí, digo, además de impuestos y finanzas personales, es nutrición. ¿Por qué? Porque yo insisto en esto, o sea, nuestra cultura no está adaptada a nuestra naturaleza. De acuerdo. Entonces, los seres humanos a nivel cerebral estamos programados para comer de maneras muy distintas a las que culturalmente comemos. O sea, sí, o sea, los seres humanos como especie, como primates bípedos que somos, no estamos diseñados para comer esta cantidad de carbohidratos. O sea, nuestro diseño biológico no está hecho para exponernos a la comida de manera tan intensiva, tan frecuente y tan sencilla. Entonces, tienes que aprender y en cantidades tan altas. Entonces, estamos hackeando para mal a nuestro cerebro. Exacto. O sea, llevándolo al consumo tan alto de calorías o de alimentos procesados, estamos haciendo que nuestro cerebro se haga adicto a algo que tendría que ser una conducta humana normal. Entonces, la alimentación consciente es eso, es hacer mentalizar y decir a nivel de mi corteza prefrontal de la que tanto hablamos y autogobernarme y decir, no, a ver, tengo que comer diferente, aunque todos mis sistemas biológicos me estén empujando a buscar un carbohidrato procesado, ¿no? Oye, pero me encanta la palabra que usa Pablo y vamos a usarla a favor de todos los que nos están escuchando. A ver, vamos a hackear el cerebro para bien. Primero, como en clave de todo lo que le estamos platicando, si están mal dormidos, entonces pues van a estar cansados. Sí. Y si están cansados, no van a hacer ejercicio ni van a caminar a lo largo del día. Si están mal dormidos, también les recuerdo que en el cerebro en la noche cuando dormimos se regulan leptina y grelina, que son hormonas que tienen que ver con hambre y saciedad. Entonces al día siguiente sí van a tener más hambre y antojo por alimentos dulces porque al no dormir, grelina y leptina ya están alteradas. De ahí en el día le pusieron una preocupación, estrés a lo que quieran y pues se van a ir a comer comfort food. Y de ahí se liberó dopamina y también se liberó serotonina, que fue esta sensación de bienestar. Y pues ahí tenemos el círculo negativo. Si lo hackeamos de una manera benéfica para todos los que nos están escuchando, pues yo le diría que rompemos desde ahí. Con una buena noche de descanso, al día siguiente es más fácil que hagan ejercicio y que se muevan a lo largo del día y entonces eso les van a dar neurotransmisores de bienestar. De ahí cuidamos su alimentación. De ahí, por último, pues todos estos alimentos dulces que nos gustan, como te decía, meterlo de postre o meter mucha actividad física a lo largo del día y que no lo vean de esta manera como enseñada, que no lo vean como prohibido o que no lo vean tampoco como premio, porque pues ahí puede estar muchas veces el problema. Y, como le digo a mis pacientes, si comen por ansiedad y por estrés, vamos a tener dos problemas. Siguen teniendo el problema inicial que no se ha resuelto, pero ahora al ya comer, pues va a ser más difícil pues, que logren el resultado que es que quieren. Es un círculo vicioso porque obviamente el aumento del consumo de alimentos, de bajo calidad nutricional conlleva al sobrepeso y a la obesidad, ¿no? Y el sobrepeso y la obesidad produce cambios como inflamatorios a nivel del sistema digestivo y de todo el cuerpo, que perpetúan los síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Sí. Entonces, hoy se ha visto mucho que todos estos cambios o daños metabólicos, como la obesidad o incluso otras enfermedades metabólicas, predisponen a padecer depresión o ansiedad por los cambios químicos que genera el sobrepeso y la obesidad. Entonces, el sobrepeso y la obesidad no nada más es una cuestión de salud metabólica, sino también de salud mental, ¿no? Entonces, si estás gordo, probablemente tengas más predisposición a estar deprimido y ansioso. Sí. Si estás deprimido y ansioso, vas a comer más por ansiedad. Si vas a comer más, vas a engordar y se vuelve ese Exactamente. Y es un círculo difícil de salir a veces. ¿Cómo sé si esta ansiedad que tengo ya debe de tratarse de otra manera? Pues lo que siempre hemos dicho, no tiene nada más que ver con los temas alimenticios. O sea, la ansiedad y la depresión siempre son condiciones que debo de atender. Si yo siento que, porque esto está impactando en mi alimentación o realmente en cualquier otro ámbito de mi vida, ya está generando un impacto negativo en mi vida diaria. O sea, si yo ya
eso, estoy comiendo muy mal, que es el tema que hablamos, pero además estoy durmiendo mal, pero además siento que no tengo energía durante las mañanas. Además siento que estoy muy irritable o muy explosivo o poco tolerante con la gente. O además siento que yo ya no tengo estas ganas o esta energía por vivir y por hacer las cosas y siento que las cosas pierden sentido. Cambios de estado de ánimo. O sea, si ya Cambios te de estado de ánimo. sobrepasa. Sí. Si tú sientes que cualquier cambio o estado de ánimo te sobrepasa en tu vida diaria y esto ya te está afectando alguna actividad, entonces es momento de buscar ayuda, ¿no? No hay que esperar demasiado. A ver, habla de los cambios de estado de ánimo de los cuales hablábamos ahorita en el Sí. corte. A ver, los cambios de ánimo, o los mood swings, como se dice en inglés, los cambios de ánimo abruptos, son un síntoma bien común de ansiedad o depresión en personas jóvenes. O sea, las personas no están todo el tiempo deprimidas o ansiosas, y eso es muy común, sobre todo en adolescentes y en jóvenes. Entonces, mucha gente no les cree, ¿no? Que te dicen, no, yo la verdad no creo, porque dice que está ansioso, deprimido, pero sale con los amigos y yo lo veo feliz o la veo feliz, ¿no? Sí. Entonces el paciente tiene momentos donde está muy bien y días con mucha energía y con muchas ganas, pero después crashea. O sea, después tiene unos cambios para abajo en donde puede estar uno o varios días totalmente decaído, totalmente deprimido y con una dificultad impresionante para activarse y hacer sus cosas, ¿no? Entonces estos cambios de ánimo sacan de onda porque uno puede ver a las personas un día muy bien y entonces dice, no, yo estoy alucinando, no, yo la veo bien, pero después verlos muy mal, ¿no? Entonces, si tú tienes estos cambios abruptos en donde los ves arriba y luego abajo súbitamente, ese es un síntoma bien común de ansiedad o depresión. O sea, no todo el tiempo las personas con depresión están mal. Y que lo entiendan que no es normal No es normal. y se tiene que atender. No es Y normal. se tiene que atender. Se tiene que atender. Sí, Ok. porque- ¿Cuáles son los mecanismos de la ansiedad que provocan querer comer que son diferentes a los de la depresión? Entiendo que cuando comes carbohidratos ricos en azúcares, carbohidratos simples, hacen que tu cerebro segregue dopamina y eso te da alegría. Pero ¿qué te da paz? Porque cuando uno está ansioso, lo que está buscando es paz. La dopamina es lo que te da paz. Ah, El tema... la dopamina da paz. Exacto, transitoriamente. Sí, sí, sí. Porque la dopamina se metaboliza muy rápido y después desaparece. Exacto. ¿No? Y otra vez quieres más. Además, en la naturaleza no existen medicamentos que generen los niveles de dopamina tan intensos que generan los alimentos diseñados. ¿Qué? Sí. Claro. ¿De qué me hablas? Sí, ¿Cómo? o sea, el tipo de alimentos que consumimos hoy en día simplemente no existen en la naturaleza. O sea, como dijiste, Marta, comerte esa concha riquísima va a dar más placer que establecer metas y lograr. Pero ningún primate bípedo, excepto el ser humano, tiene acceso a una concha. Claro. Y el acceso a las conchas lo tenemos hace algunos cientos de años. El cerebro no está hecho, para el cerebro o sea, se vuelve loco es el como una cerebro. droga. La Sí, comida sí. que comemos hoy en día no es la comida que deberíamos de comer por nuestra especie. Es la comida que hemos diseñado a través de la cultura y es altamente adictiva. Pero lo que me estás diciendo es que no hay antidepresivo y ansiolítico que compense lo que te compensa una concha. No, sí hay, claro. Ah, no. Desde Eso luego. sí. Sí, Ok. desde luego. Ok. O sea, hay tratamientos, desde luego, primero nutricionales y de cambio de vida, que eso es lo principal. Exacto. Y luego también en casos muy extremos hay tratamientos médicos con los que hemos aprendido tal cual a hackear bioquímicamente al cuerpo y al cerebro. Espérate, le quiero preguntar una cosa más. ¿Por qué hacer ejercicio te ayuda? Por muchísimas cosas. La No, primera, explícamelo neurofisiológicamente. sí, la primera porque hacer ejercicio también genera placer y recompensa. Entonces, hacer ejercicio gradualmente te empieza a incrementar los niveles de sustancias como las famosas endorfinas, pero también dopamina, serotonina, y eso te va a generar una sensación de placer. La cosa es que no es tan inmediata como la concha. O sea, Sí. toma más tiempo. 2, porque la activación física ayuda a que eches a andar mecanismos metabólicos que te van a ayudar a quemar grasa, a disponer de carbohidratos rápidamente y a mejorar tus niveles de muchos químicos a nivel corporal que te van a equilibrar. 3, porque normalmente el ejercicio te hace sociabilizar. Y hay que Exacto. acordarnos que las personas somos seres sociales y una de las cosas que más placer nos causa es convivir con otros seres humanos. Entonces la sociabilización es otro factor importante. Y ahí se va a liberar oxitocina. Exactamente. A ver,
Ahora, vas tú. Y 4 y último, Ajá. porque pues eso obviamente también va a meterme en un riel de alimentación necesario Me para gusta. mantener ese nivel de actividad física. Además vas a dormir bien y les quiero recordar que la masa muscular, nuestros músculos, son el primer almacén de carbohidratos que tenemos. Entonces, si hacemos ejercicio tanto de fuerza como de cardio y nos mantenemos activos de manera regular, cada que nos comemos carbohidratos van a entrar a los músculos antes que pues, a la grasa, digamos. Y cuando entra a músculo, pues eso está muy bien porque es más fácil, no los vamos a guardar, almacenar en forma de grasa. Y luego también tener altos niveles de grasa van a jugar en contra de las hormonas que les platiqué al principio, porque cuando hay exceso de grasa, grelina y leptina está alterado y vamos a tener muchísimo más antojos dulces y la saciedad va a estar alterada. El tejido graso antes se pensaba que solo era para acumular energía, pero ahora se sabe que es un órgano endocrinológico. O sea, los adipocitos, que son las células que acumulan grasa, producen varias hormonas. Una de ellas, la leptina, y las otras, las adiponectinas. Entonces, estas, cuando tienes mucho tejido graso, se están produciendo en cantidades muy altas. Entonces, tu cerebro se tiene que adaptar a eso y disminuir la cantidad de receptores a leptina. Entonces, la leptina es una de las cosas que te genera saciedad. Y cuando tu cerebro ya no responde a leptina porque tienes muchísima, entonces ya no hay Tienes saciedad. hambre. Claro, Exacto. comes como barril sin fondo. Así es. Y lo mismo, y entonces no dormías, pero además tienes preocupaciones, Sí. pero además no haces ejercicio, pero además comes mal. Y lo que te decía, igual, así como la grasa se ha visto que es metabólicamente activa, pues la masa muscular también. Exacto. Pero qué interesante, porque uno pensaría, bueno, estoy con sobrepeso y tengo un porcentaje altísimo de grasa en el cuerpo. Bueno, no pasa nada más que pues, enfermedades cardiovasculares, Bueno, problemas en las articulaciones. No, en la grasa están las hormonas. Y entonces, obviamente, esas hormonas están alimentando tu hambre. Esas hormonas, sí, porque hace que tu cerebro se sienta sin saciedad más tiempo. O sea, Claro, no registra. ya no que registra, estás lleno. exacto. Entre más grasa tengas, tu cerebro menos registra que ya estás lleno. Ese es el tema. Entre más grasa tengo, Claro. mi cerebro ya está fallando en el registro de decirme suficiente. Entonces, ahora sí que como la violencia genera más violencia, Sí. el sobrepeso solo genera más sobrepeso. Es como una cascada ahí de eventos. Pero ves, o sea, ¿qué está en nuestra cancha? Todo el estilo de vida. Y además, si te fijaste, no les estoy prohibiendo lo dulce. Lo estamos acomodando de una manera más inteligente junto con un buen descanso, junto con un buen manejo emocional. Y si son de los que cojean porque por ansiedad comen, pues hay que ponerle atención a eso. Y perdiendo peso y aguantándolo al menos 6 meses abajo, yo les diría que más, pero al menos 6 meses, recuerden que el cuerpo se acostumbra a que este es su nuevo peso y además tienen todos estos buenos hábitos donde hacen ejercicio, donde duermen, donde saben comer, donde no se privan de nada. Claro. Y pues si tienen ansiedad o estrés por todos estos temas, como por ejemplo que es diciembre, que hoy es lunes, entonces todos los que otra tuvieron vez ansiedad todas las en series de Navidad están fundidas. las Es series, otra. exactamente, o no, todos los que hicieron shopping de Black Friday, Marta, no van a querer abrir el app. Pues todo sí, eso sí, no sí. se va a arreglar comiendo alimentos dulces. Sí, aunque sí se sienta. Yo diría que hay como 4 causas y 4 estrategias de intervención desde el Ok. punto de vista cerebral Ok. para este tema. O sea, la Vas. primera causa es eso, lo que ya dijimos, la disponibilidad o la sobredisponibilidad de alimentos densos en energía, ¿no? O sea, eso no debe de ser, pero así es. Entonces, primer hack, si estos están muy disponibles, disminuye la disponibilidad. O sea, no tengas en tu despensa Exacto. alimentos de fácil acceso que sean ricos en energía. O sea, no tengas galletas, no tengas alimentos fritos. Si las tienes, ten menos y guárdalas donde te cueste trabajo verlas. Esa es una gran Sí. estrategia. Nicolás es muy buena onda. Yo diría, sáquenlas de la casa, como el alcohólico. No las Vacíen el compren. alcohol, Sí, ya no las claro, compren, no las tengan. compren. 2, la exposición a estímulos alimenticios, que ya dijimos, somos visuales. Los seres humanos no podemos exponernos a estímulos alimenticios visuales porque se nos va a antojar. Entonces, no, yo diría, no escapar de los estímulos alimenticios visuales lo más posible. Suena tonto, pero si yo voy por el periférico y veo un anuncio gigante de hamburguesas, de verdad no se le queden viendo. Sí, sí. Oye, Vamos a querer ir ahí. Beatriz Boullosa, tu otra mitad en el podcast de Bendita Nutrición, decía el otro día que ella vive rodeada de 3 panaderías.
Entonces, que ahora ha tomado la decisión de pasear a su perro por otra ruta para no encontrarse las malditas panaderías. Sí, sí. Y evitar los estímulos visuales. Los seres humanos somos visuales. Lo que más va a estimular nuestro apetito es la imagen, es lo que ves. Entonces, de verdad, si vas por un centro comercial y pasas por el food court, no lo voltees a ver. Síguete derecho. Porque eso te puede dar hambre y eso es real. Sí. 3, el estrés crónico, que eso está más difícil. O sea, si yo vivo bajo estrés crónico, trátate, atiéndete, pero vivir bajo estrés crónico va a hacer que no logres comer adecuadamente. Y último, los hábitos inconscientes. Ya lo decía Nico. Yo cuando tengo que estar comiendo, tengo que estar consciente de que estoy comiendo. O sea, no vale comer viendo la tele. Sí. Porque entonces yo estoy distraído y ni me estoy dando cuenta la cantidad de alimento que me estoy metiendo a la boca. Completo, si yo estoy comiendo, si yo estoy en una reunión y tengo la botana al alcance de mi mano y estoy en la reunión a todo dar, yo nada más estoy estirando el brazo. Yo no sé cuántos panecitos con queso me metí a la boca. Cállate. Entonces tienes que comer consciente. Cuando comes, tienes que comer sabiendo que tienes que pelear contra la naturaleza y regular lo que comes, porque lo que comemos está hecho para hacernos adictos. Y todavía lo llevo más allá. Y si ya estás en esa reunión de noche, ya llevas todo el día trabajado, ya estás cansado, va a ser mucho más fácil que comas de más. Y como base de todo lo que le está diciendo Pablo, que ya dijo Pablo que soy bien mala onda porque sí les dejo tener comida, pero a ver. Creo que justo, si duermen bien, si hay algo de ejercicio, si comen más ordenados, si son conscientes, si se dan cuenta qué tipo de hambre están teniendo, física, emocional o sensorial, y si son equilibrados, puede ser muchísimo más fácil que le ganen a esto. ¿Qué onda con la menopausia y el peso? ¿Se ve afectada por las hormonas y sus desequilibrios? Sí, la menopausia hay que entender que tiene también síntomas bien neurológicos. Bueno, ya decíamos que uno de los centros del cerebro que regula el apetito y todas las funciones como básicas del cuerpo es el hipotálamo. El hipotálamo regula el sueño, o sea, los ciclos de sueño-vigilia, regula las sensaciones de apetito, regula la conducta sexual, regula la temperatura corporal, regula la composición química de la sangre. Bueno, ¿qué creen que se afecta en la menopausia? Todo eso. ¿Por qué? Porque en las mujeres el hipotálamo funciona a base, en gran medida, de estrógenos. O sea, los neurotransmisores son químicos que hacen que el cerebro se comunique. Y resulta que uno de los neurotransmisores más importantes del hipotálamo en la mujer es el estrógeno. Y los estrógenos son hormonas que se producen en los ovarios. Entonces, cuando deja de haber estrógenos en los ovarios, esto tiene impacto a muchos niveles, pero también tiene un impacto en el hipotálamo. Entonces, cuando las funciones del hipotálamo no se pueden llevar a cabo correctamente por la falta de estrógenos, pues ¿qué creen que empieza a haber en la menopausia? Problemas de sueño, problemas de alimentación, cambios en la conducta sexual, cambios en la parte emocional, pero en la alimentación específicamente sí. El hipotálamo empieza a fallar y entonces el hipotálamo empieza a mandar señales erróneas. Claro. Es decir, tengo hambre cuando no la tengo, te falta azúcar cuando no me falta. Claro, y aparte, el almacenamiento de grasa durante la menopausia también cambia. Y puede ser que empieces a ver que se te acumula la grasa a lo mejor en el abdomen, cuando antes el abdomen no era donde se te iban los gorditos. Entonces, sí hay un shift en cómo funciona el cuerpo y es bien importante que esto sea una conversación que tú tengas con tu doctor, ya sea tu endocrinólogo o con tu ginecólogo especializado en menopausia y climaterio. Y de los principales cambios, si hay pérdida de masa muscular, pues la grasa va a ganar terreno y el músculo, recuerden que es metabólicamente activo. Si tenemos buena masa muscular, gastamos calorías y tenemos una mucho mejor composición corporal, más músculo y menos grasa. En el momento que el músculo se hace chico, la grasa gana terreno. Tienen que cargar peso. Sí. Tienen que crear masa muscular. El músculo es la fuente de la juventud. Sí. No quieren caminar, está bien, siempre y cuando se pongan a levantar peso. Pero como dice Pablo, no seas barco. Levanten peso y caminen. Ok, está bien. Dos. ¿Por qué en la noche es cuando me da esta ansiedad por comerme todo? Bueno, en realidad eso probablemente tiene que ver con los ciclos circadianos de sueño. Esto es decir, cuando yo estoy empezando o mi cuerpo se está preparando para dormir, empieza a haber cambios reales en el cerebro que me permiten adaptarme para la noche. Y se empiezan a liberar ciertos neurotransmisores.
o se deberían de liberar ciertos transmisores. Por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor que, entre otras cosas, tiene que ver con la calidad de sueño. Entonces, es probable que la serotonina tenga que empezar a liberarse en mayor cantidad cerca de la hora de dormir. En una persona que tiene temas de ansiedad o depresión, esto no sucede correctamente. Entonces, este estímulo que debería de tener el cerebro para lograr una buena calidad de sueño y, entre otras cosas, regular muchas de mis funciones metabólicas, no se da. Ajá. Entonces, esta supresión probablemente del apetito que debería de haber en la noche, porque yo voy a pasar dormido muchas horas sin comer, no ocurre. Entonces, el cerebro no recibe lo que debe de recibir o no lleva a cabo las funciones que debe llevar a cabo, y entonces esto empieza a tener una sensación como de incremento del apetito, y sí es muy común que los atracones de comida ocurran normalmente después de las 6 de la tarde. De hecho, hay una enfermedad que se llama síndrome del comedor nocturno, en donde son personas... ¡Cállate! Sí, así se llama. ¿Cómo? Son personas que consumen la mayor parte de las calorías del día después de las 6 de la tarde. Ajá. Y entonces, en este síndrome del comedor nocturno, se carga toda la ingesta de calorías en la tarde-noche, y tiene que ver con estas fallas en la regulación circadiana. Además de que en la noche también ya tengo menos distracciones, ¿no? O ya fue aprendido, hay menos distracciones, o ya llegaste de trabajar es y una lo hora vamos de a confort. asociar con algo placentero, exacto. 100%. Es biológico y es aprendido, sí. Ok. Oye, y que se metan al capítulo de Bendita Nutrición, donde hablamos de hambre emocional, sensorial y física, y creo que se pueden empapar un poco más de todo esto que estamos platicando. ¿Sí? Gracias, chicos. Un placer tenerlos acá. Gracias.